Durante muchos eones, una intrincada red de engaños y desconfianza se habían tejido, dando forma a lo que algunos llamarían la Gran Conspiración. La historia que circula varía según la fuente. Algunos aseguran que la trama comenzó en la Tierra, mientras otros sostienen que sus raíces se encuentran en el mismo paraíso. En el centro de este torbellino de descontento estaba Satanás, en sus tiempos como uno de los heraldos de Dios, y de hecho el favorito del Creador. Disfrutaba de una posición de gran prestigio y respeto. Sin embargo, con el paso del tiempo esta distinción comenzó a perder su brillo. El rol que inicialmente le parecía glorioso y lleno de honor, se transformó en una carga que, más que elevarlo, parecía disminuir su sentido de propósito. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta si disfrutaste el video y lo compartas con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo es fundamental para que nuestro canal crezca en esta plataforma. Te agradezco de antemano y ahora sí, continuamos. La presencia constante de Dios, sus decisiones y mandatos, empezaron a generar una creciente frustración en él. En lugar de sentirse valorado y único, comenzó a percibir su papel como el de un simple vasallo. Este cambio en la percepción de su propia importancia hizo que su descontento se profundizara. Su sentir de desilusión se asentó como una sombra persistente sobre su existencia, haciendo que las decisiones divinas, que alguna vez aceptó sin cuestionar, fueran vistas ahora como errores graves. Su desdén no se limitaba a una mera insatisfacción personal. Empezó a cuestionar la justicia de las decisiones divinas y a analizar cada una de ellas con una crítica creciente. Esta actitud desafiante fue creciendo y agriándose, convirtiéndose en un fuego interno que lo impulsaba a rebelarse contra el sistema que antes veneraba. A medida que el descontento se consolidaba, Satanás comenzó a planificar en secreto. Cada movimiento, cada palabra y cada gesto eran calculados para aumentar su influencia y minar la autoridad que una vez aceptó sin reservas. Su desilusión no solo era una crisis personal, sino un cambio profundo en el equilibrio de poder entre él y el Creador. La trama que se estaba gestando no era simplemente una cuestión de desobediencia. Era una compleja estrategia para desafiar el orden establecido. Un acto que pondría a prueba los límites de su propio poder y el de su adversario. El conflicto se acercaba, y las primeras fisuras en la armonía celestial comenzaban a hacerse evidentes, previendo una transformación en la estructura misma de la autoridad divina. En este contexto de creciente tensión y descontento, el tiempo siguió su curso. La conspiración que se estaba gestando no solo era un desafío personal, sino una amenaza que podría cambiar para siempre el equilibrio de las fuerzas que regían el universo. La historia de esta rebelión estaba aún en desarrollo, y sus implicaciones seguían expandiéndose, dejando una marca indeleble en la narrativa cósmica. Lucifer no estaba solo en su decisión de rebelarse. Cada vez era mayor su influencia sobre los demás ángeles. Utilizaba su carisma para endulzarles el oído, sembrando dudas y descontento contra el Señor. A través de conversaciones persuasivas y promesas de poder, logró ganarse el apoyo de algunos de los ángeles más influyentes. Con habilidad y astucia, no solo cuestionaba las decisiones del Creador, sino que también ofrecía algo tentador: una participación equitativa en el poder para aquellos que se unieran a su causa. Esta oferta, aparentemente generosa, resonaba profundamente en los corazones de muchos ángeles. Les prometía un futuro en el que el poder y la autoridad no serían exclusivos de un solo ser, sino compartidos entre los más leales a su causa.
Al principio, muchos de los generales y líderes celestiales se mostraban cautelosos y temerosos ante la idea de rebelarse. El miedo a las represalias y las dudas sobre la viabilidad de un conflicto abierto contra el Señor les hacía vacilar. Sin embargo, el ingenio del gestador y su habilidad para manipular la situación empezaron a surtir efecto. A medida que los días pasaban, sus argumentos se volvían cada vez más persuasivos, y los temores iniciales comenzaron a desvanecerse. Los ángeles que inicialmente se habían mostrado indecisos comenzaron a dejarse llevar por la promesa de un nuevo orden, uno en el que ellos tendrían una voz real en el gobierno del universo. La perspectiva de compartir el poder, en lugar de estar subordinados a una autoridad única, empezó a parecerles una oferta irresistible. La influencia de Satanás se extendía más allá de simples palabras y promesas. Comenzó a formar alianzas estratégicas y asegurar el apoyo de aquellos que podían movilizar a otros. El entusiasmo de los que se unían a él creció, y el descontento se fue extendiendo de manera silenciosa pero efectiva. El sentimiento de lealtad hacia el Señor se fue debilitando, reemplazado por un creciente fervor hacia la nueva visión que el rebelde ofrecía. La red de apoyo hacia él se consolidaba cada vez más, y la posibilidad de una rebelión abierta contra el Creador parecía menos remota. Así la insurrección estaba en marcha, alimentada por la ambición y la promesa de un futuro compartido. Y los ángeles que antes dudaban se concentraban ahora en una encrucijada, atrapados entre la lealtad y la tentadora perspectiva de un nuevo orden. Para esto los rebeldes habían desarrollado un sistema de códigos altamente sofisticado para eludir la vigilancia constante de Dios. Estos códigos eran complejos y meticulosos, diseñados para ocultar sus movimientos y comunicaciones entre las profundidades del cosmos. Sin embargo, la vigilancia divina, que parecía infinita y omnipresente, no tardó en descubrir sus intentos de subversión. La noticia de su traición llegó rápidamente a los cielos. El arcángel Miguel, quien ocupaba un puesto de autoridad comparable al mismo Satanás, fue convocado para hacer frente a la crisis. El arcángel Miguel no era un ser que aceptara la desobediencia o la rebelión con facilidad. Su compromiso con Dios era firme e inquebrantable, y estaba decidido a proteger el orden establecido en el universo. Dios, consciente de la gravedad de la situación, instruyó a Miguel para que detuviera a su hermano. Esta tarea no era simple, dado que Satanás era un ser poderoso y astuto, con un vasto conocimiento y una habilidad formidable para maniobrar en las sombras. Miguel recibió la orden con la solemnidad que merecía. Sabía que enfrentarse a Lucifer no sería una tarea fácil. Implicaba no solo un enfrentamiento físico, sino también un combate contra la corrupción y el engaño que el sedicioso había sembrado en su rebelión. Miguel, sin embargo, no podía permitirse dudar. La estabilidad del cosmos y el equilibrio de las fuerzas divinas dependían de su éxito en esta misión. Los preparativos para la confrontación eran meticulosos. Miguel se aseguró de reunir a sus tropas y de fortalecer sus estrategias. Mientras tanto, los rebeldes seguían operando en la oscuridad, ignorantes del inminente enfrentamiento que se avecinaba. La tensión crecía en los cielos, y cada movimiento de los rebeldes era monitoreado con precisión por las fuerzas leales a Dios. El arcángel sabía que cualquier error en el cumplimiento de su misión podría tener consecuencias desastrosas. No solo se trataba de detener al diablo,
sino de asegurarse de que los rebeldes fueran neutralizados de una manera efectiva para que no pudieran seguir amenazando el orden divino. La batalla que se avecinaba sería decisiva, y Miguel estaba preparado para enfrentarse a ella con toda la fuerza y arrojo a su disposición. Miguel, consciente de la magnitud de lo que se avecinaba, reunió a sus más leales seguidores. Juntos, trabajaron con diligencia para maximizar la seguridad en la fortaleza celestial. Su misión era proteger a su padre, Dios, asegurándose de que estuviera a salvo de cualquier amenaza que pudiera surgir. Mientras tanto, Miguel se dirigió a las afueras de la fortaleza para establecer una línea de defensa robusta y bien organizada. A lo lejos se podía ver la figura imponente de Lucifer con sus legiones, avanzando hacia las puertas del cielo. Era una visión que imponía respeto y temor. El día había llegado. El esperado enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. La tensión en el aire era palpable, y cada movimiento de las fuerzas celestiales y demoníacas parecía estar cargado de una anticipación contenida. Los centinelas, bajo el mando de Miguel, mantenían una vigilancia constante, preparados para cualquier señal de ataque. Sabían que el choque de poderes que se avecinaba no solo determinaría el destino del cielo, sino también el equilibrio del mismo cosmos. Como buenos estrategas, y ante todo como hermanos, Gabriel y Lucifer se reunieron junto a sus respectivos generales antes de que empezara cualquier enfrentamiento. Miguel, observando la tensión entre los dos bandos, tenía la esperanza de persuadir a su hermano una vez para evitar el conflicto inminente. Hermano, aún estamos a tiempo de detener esta locura. Pide a tus huestes que se retiren. Yo me comprometo a hablar con nuestro Padre en tu nombre. Él te perdonará. Tú lo sabes. No es necesario seguir aumentando su dolor al ver a sus hijos en guerra. El diablo miró a Miguel con una mezcla de desdén y desilusión. Nuestro padre nos engañó. Miguel, ¿aún no lo entiendes? Pero es así. No seas tan ingenuo. Él quiere ser el único que manda y mantenernos eternamente como sus sirvientes. Únete a mí y dejaré de lado esta confrontación. Él debe darse cuenta de que nosotros también tenemos derecho al poder y que el control debe ser repartido de manera justa. Pero si prefieres no unirte a mi causa, prepárate para enfrentar la furia de lo que viene. Miguel sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras, pero comprendió que su hermano estaba decidido. No había lugar para más negociaciones. Con una resignación palpable, miró a Luzbel con determinación. Veo que no estás dispuesto a escuchar, Luzbel. Entonces, que así sea. Los dos grupos se retiraron a sus respectivas posiciones en el campo de batalla. Gabriel, con su ejército bien alineado, observaba a lo lejos mientras la luz comenzaba a descender en el horizonte, lanzando largas sombras sobre el terreno. Luzbel y su ejército se dispersaron con precisión, preparándose para el asalto. Cuando finalmente se dio la señal, la batalla estalló con una violencia implacable. Las líneas de combate se encontraron con un estruendo de metal y gritos, y el campo de batalla se convirtió en un torbellino de caos y confusión.
Las tropas se enfrentaron con una ferocidad que reflejaba la gravedad del conflicto que había llevado a esta guerra fratricida. En medio del tumulto, Gabriel y Luzbel se mantuvieron a distancia, dirigiendo a sus tropas y tratando de obtener una ventaja estratégica. La tierra temblaba bajo los pies de los combatientes, y el aire se llenó de humo y polvo, ocultando a veces la visión del escenario. La batalla había comenzado, y no había marcha atrás. En un vasto campo de batalla que parece extenderse hasta el horizonte, dos ejércitos de poder inconmensurable se enfrentaban. Cada bando estaba armado con herramientas de una sofisticación y fuerza que desafiaban la comprensión. Por el lado de Miguel, el ejército brillaba con un resplandor constante. Los arqueros, que formaban una fila interminable, disparaban flechas que no se acababan nunca. Las flechas se desplegaban en un arco perfecto y se dirigían siempre con precisión hacia su objetivo, desintegrando cualquier cosa que tocaban. En la misma línea de combate, los lanceros mantenían sus posiciones con una habilidad que parecía desafiar las leyes de la física. Sus lanzas, siempre afiladas y perfectas, encontraban el blanco en cada lanzamiento con una exactitud que no dejaba margen para el error. Además, destacaban los guerreros con espadas de fuego que arrojaban lenguas de llamas, capaces de fundir el metal y reducir a cenizas cualquier cosa en su camino. Sus escudos de energía, con una superficie que ondulaba como un líquido denso, repelían los ataques enemigos y absorbían el impacto con facilidad. En el frente opuesto, Lucifer había reunido una horda de calamidades, seres cuya mera existencia parecía estar en desacuerdo con el equilibrio del universo. Sus filas de apoyo estaban formadas por titánicos golems, construidos con una combinación de piedra y acero que se había forjado en los rincones más oscuros y olvidados del cosmos. Estos colosos se movían con una lentitud pesada pero implacable, su piel de piedra resonando con cada paso que daban. En su arsenal, las espadas diseñadas con energía de agujeros negros emitían un resplandor oscuro, cargadas con la capacidad de devorar la luz y crear vórtices de destrucción en su trayectoria. Lucifer, el líder de esta temible legión, estaba imponente en el centro del campo. Portaba una masa construida a partir de la colisión de dos microestrellas. La masa, un objeto de inmenso poder, brillaba con una intensidad cegadora. Cada vez que la levantaba, parecía que el espacio mismo se distorsionaba a su alrededor. La masa era capaz de generar ondas de choque devastadoras, capaces de romper la tierra y desintegrar cualquier resistencia que se interpusiera en su camino. Con cada movimiento, Lucifer demostraba que su propósito era nada menos que la aniquilación total de sus adversarios. La escena era un espectáculo de luces y sombras, de poder y destrucción. Un enfrentamiento titánico entre dos fuerzas únicas. El combate se encontraba en un punto crítico, con ambos bandos enfrentándose en una lucha encarnizada que parecía no dar tregua. Los poderes de las fuerzas involucradas eran tan desmesurados que ninguno de los dos lados cedía terreno. A medida que el conflicto avanzaba, las bajas se acumulaban en ambos bandos, reflejo de la violencia y la intensidad de la batalla. En el lado de Lucifer, se observaba una estrategia meticulosamente coordinada. El diablo mismo, con una furia implacable, intentaba penetrar la fortaleza enemiga. Sus generales, conscientes de la importancia de mantener la ofensiva,
daban órdenes precisas a sus tropas para que lanzaran sus ataques con máxima ferocidad. Las enormes bestialidades bajo su mando se proyectaban contra los muros del complejo, haciendo temblar la estructura con cada embestida. Mientras tanto, Miguel se encontraba en el frente, luchando con determinación para frenar el avance de Lucifer. Sus esfuerzos eran incesantes y estaba decidido a detener a su adversario a toda costa. A medida que el combate continuaba, Miguel y sus comandantes se enfrentaban a una tarea monumental. Los ataques continuos provocaban numerosas bajas en sus filas, y la necesidad de reemplazo se hacía cada vez más urgente. Sus subordinados se movían con rapidez para reorganizar las fuerzas y asegurar que la resistencia se mantuviera firme. En medio del caos, los dos bandos se encontraban en una lucha constante por el control del terreno. Cada movimiento estratégico, cada orden dada, tenía un impacto crucial en el desarrollo del combate. La batalla continuaba sin signos de cese, con ambos lados mostrando una determinación implacable en su enfrentamiento. Lucifer, al ver que los muros no cedían, decidió jugar una de sus últimas cartas en su desesperado intento de superar la fortaleza que le impedía avanzar. Su estrategia era arriesgada, pero en ese momento no tenía más opciones. Con un rugido que resonó a través de la vasta extensión del campo de batalla, se transformó en un gigantesco dragón. Un ser monumental cuya presencia eclipsaba la de cualquier otro. Con su nuevo tamaño, el dragón Lucifer se lanzó contra los muros con una fuerza descomunal. Su embestida fue devastadora. Las paredes que antes parecían impenetrables cedieron bajo el impacto, creando un agujero por el que se precipitaron los fragmentos de piedra y polvo. La cola del dragón, en un movimiento imponente, arrastró consigo a miles de ángeles que habían sido sorprendidos por la furia de la criatura. Pero entonces, la voz de Miguel resonó por todos los rincones del campo de batalla. Era una voz que no se dejaba ignorar, que penetraba incluso el caos y el estruendo. Si en verdad eres tan fuerte, poderoso y digno como crees, ¿por qué no te enfrentas a mí en un mano a mano? El desafío fue claro y directo, poniendo en tela de juicio no solo la fuerza de Lucifer, sino también su orgullo. El orgullo de Satanás era grande, casi desmedido. Al escuchar el reto, no podía permitirse rechazarlo sin arriesgar su reputación. En un estallido de luz y energía, volvió a su forma original, dejando atrás el imponente cuerpo de dragón. Se erguía ahora en toda su majestad, blandiendo su poderosa masa, un arma formidable. Los dos contendientes se dirigieron al centro del campo de batalla y todos los presentes centraron sus miradas en ellos, conscientes de que lo que estaba por suceder sería un enfrentamiento decisivo. La tensión era palpable. Cada uno sabía que esta era la confrontación definitiva. Con la misma precisión y estrategia que habían demostrado en la guerra de las huestes celestiales, Lucifer y Miguel comenzaron su duelo. Ambos combatientes mostraron una habilidad impresionante con sus respectivas armas. Sin embargo, la lucha se tornó más intensa de lo que cualquiera hubiera anticipado. Lucifer, a pesar de su habilidad y fuerza, perdió rápidamente el control de su masa, la cual quedó fuera de su alcance tras un golpe certero de Miguel. Sin su arma, Lucifer se vio obligado a continuar el combate en un cuerpo a cuerpo, un estilo de lucha en el que Miguel también demostró ser un maestro. El enfrentamiento se volvió brutal.
con cada uno buscando aprovechar la más mínima debilidad del otro. Al final Miguel dio un puñetazo con la fuerza de 1000 planetas a Lucifer diciendo: ¿quién como Dios? La habilidad y la experiencia de Miguel prevalecieron. Lucifer, exhausto y derrotado, terminó en el suelo, cubierto de polvo y sin aliento. Miguel, tras asegurar su victoria, hizo que apareciera una balanza frente a él, un símbolo de justicia y verdad, con una solemnidad que contrastaba con la intensidad del campo de batalla. La balanza consignada a medir la maldad se inclinó de manera inequívoca, revelando el peso de la culpa de su adversario. El veredicto era claro y no dejaba lugar a dudas. Lucifer era culpable. Así, el destino de Lucifer y de los demás conspiradores quedó sellado. Fueron encerrados en lo más profundo de una estrella, un lugar de confinamiento secreto y eterno, donde su poder y su influencia quedarían relegados al olvido. El campo de batalla, ahora en calma, quedó como un testigo mudo del enfrentamiento que había decidido el destino de los caídos. Finalmente, Miguel mismo llevó al demonio y a sus huestes a la prisión donde los condenó a 1000 años de oscuridad. Así, la batalla entre el bien y el mal quedó grabada en cada rincón del universo y en la propia realidad.